Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido al canal. Estamos en la calle Huérfanos, es Santiago de Chile. Son las 5 de la tarde y hacen aproximadamente 13 grados Celsius. Para quien le interese ese tipo de información. Mucha gente últimamente me ha comentado que desearía algún tipo de información extra en los videos, algún relato. Y bueno, realmente el espíritu del canal no es ese, es más bien un canal bien silencioso, donde el que habla no soy yo, sino que es la ciudad. Y ese es como el espíritu en realidad de esto. Obviamente inspirado en muchos otros canales que ya existen y que hacen este tipo de contenido. Y la razón, bueno, porque busco de alguna manera recrear la experiencia en primera persona, POV, para que el que vea el video se sienta lo más sumergido posible en el lugar que estamos visitando. Pero bueno, no me parece malo tampoco generar algunos videos relatados. Me parece que no es mala idea, de hecho. Y este video pretende ser el primer video relatado de este canal. Bueno, para los que no lo saben, este canal empezó hace bien poquito. Si bien en un inicio fueron videos más bien de conducción, videos manejando por la ciudad, siempre el objetivo fue incluir videos caminando que son mis favoritos, donde me da la oportunidad de acercarme un poco más a los lugares, quizás tener algún tipo de interacción a futuro y eso. No han pasado muchos meses, la verdad. Siempre por otro lado resulta difícil para quienes no estamos acostumbrados hablar y comenzar a hacerlo. No es una tarea fácil y hay que estar muy alerta acá en Santiago, lamentablemente. Hoy por hoy tenemos grandes números tratándose de delincuencia, de robo. Entonces hay que, bueno, siempre estar alerta para no salir afectados. Nos seguimos encontrando en Huérfanos, una calle bastante icónica del centro de Santiago, donde se encuentra una gran cantidad de tiendas comerciales, de lugares bien antiguos, con galerías que ofrecen distintos tipos de servicios, venta de lo que sea en realidad. También hay hartas casas de cambio, hay oficinas bastante importantes. Es básicamente el centro de la ciudad, clásico, el casco antiguo de la ciudad.
Y bueno, para los que les gusta saber más datos, en este momento hacen unos 13 grados Celsius. Son las 5:06 de la tarde. Y la intención de este video, bueno, era comenzar a relatar, a generar este tipo de contenido, dado que mucha gente, bueno, no tanta gente en realidad, algunas personas me comentaron que apreciarían más información, no solo, digamos, ver el video, sino que también poder escuchar algún relato al respecto, información del lugar. Y bueno, aquí estamos haciendo eso, porque si bien no era la idea inicial del canal, nunca lo he descartado del todo. Me parece que agrega algo interesante y bueno, como persona que vive en esta ciudad, quizás les puedo comentar de primera fuente la experiencia, digamos, de estar aquí y qué significa vivir acá en Santiago. Bueno, quizás no tan filosófico, no pretende eso el canal, así como tampoco pretende ser un canal político. Si bien es cierto, tengo mi opinión y mi inclinación política, no quiero que el canal se transforme en una especie de, no sé, de foro de discusión y de odiosidades, porque no vamos a llegar a ningún lado. Este canal en realidad busca generar la experiencia de estar aquí y de apreciar la arquitectura. Les decía que este canal no tiene la intención de generar ese tipo de debate. Habemos personas con inclinaciones completamente distintas en el aspecto político, entonces, y sobre todo cuando aquí en Chile estamos viviendo un periodo de alta polarización. Estamos viviendo un proceso en este momento donde se está generando una nueva carta, una nueva constitución y bueno, existen campañas de ambos lados obviamente, así que no es la idea, sobre todo porque muchas de las personas que siguen este canal no tienen idea y no les interesa en realidad saber tanto o a ese nivel. Disculpen, ya estoy de regreso, tuve un problema técnico. Bueno, se podrán dar cuenta que el hecho de estar hablando cambia un poco la perspectiva. Ya no estoy enfocado solo en grabar el caminar, los lugares, los distintos edificios, sino que también tengo que concentrarme en lo que estoy hablando. Por lo tanto, me resulta un poquito más difícil. Así que les pido desde ya disculpas, pero bueno, es algo completamente nuevo para mí. Les iba a decir que estamos en este momento en la Plaza de la Constitución. Al frente mío se encuentra el Palacio de la Moneda y que en este momento, si no me equivoco, hoy es el primer día que se abre al público después de mucho tiempo. Por eso, además, hay hartas personas en este momento que vinieron a ver la Moneda, así se llama el Palacio de Gobierno,
y me parece que hay algunos tours. Bueno, para quienes siguen el canal ya pueden reconocer quizás este lugar. Ya hemos estado aquí anteriormente en una de mis caminatas, donde comencé por Paseo Bulnes y terminé en, si no me equivoco, en el Paseo Santiago, algo así se llama, una galería. Bueno, como pueden ver, hay varias personas, hay grupos de personas que van ingresando a la Moneda. Puede ser una próxima caminata, puede ser un próximo video. No es mala idea visitar el Palacio de Gobierno. Pero bueno, hoy solo estamos recorriendo el exterior y acercándonos a el centro, bueno, estamos ya en el centro, pero vamos a ver si puedo caminar hacia Paseo Estado, retomar Huérfano. Dejé Huérfano en este momento, la calle que veníamos caminando al inicio, para acercarme al Palacio de Gobierno. Bueno, les decía anteriormente que varias personas me comentaron que necesitaban algo más. Bueno, este tipo de canales es así y a mí me encantan, y sigo muchos canales que próximamente les recomendaré. Bueno, sobre todo un canal con el cual tengo buena relación, bueno, dos canales que recorren Suecia, Estocolmo precisamente, que es el canal Let's Walk Around Stockholm, y otro canal que se llama Nordin Roads. Son dos tipos bastante agradables, cada uno tiene su canal, su punto de vista de la ciudad, y un poco inspirado en ellos y también el trabajo de otros canales como Nomadic Ambience, Pro Walks Tour. Me aventuré a iniciar mi propio canal porque me parecía que no había suficiente contenido o videos de este tipo de la ciudad donde vivo, que es Santiago. Así que me dije, ¿por qué no? Tengo las herramientas con que hacerlo y las ganas, sobre todo las ganas. Así que aquí estoy. Aquí al frente tenemos los organilleros, muy famosos en Chile. No sé si existe esta tradición en otros lugares, me imagino que sí, pero no he visto anteriormente, no recuerdo al menos haberlos visto en otro lugar. Probablemente alguien me puede escribir en los comentarios si son oriundos de otro lugar y estas son una reversión de Chile. Pero bueno, básicamente una persona que tiene un organillo, que es lo que están escuchando, y que vende básicamente adornos, juguetes para niños. Quizás no me están escuchando en este momento. No me alejaré para poder hablar. Aquí la estatua de Salvador Allende, que la había estado en una caminata previa. Bueno, voy a alejarme un poquito para poder hablar.
Espero que este video no resulte un completo fiasco. Ha sido bastante interrumpido. Y bueno, se imaginarán que no es fácil. Están enfocados en varias cosas a la vez. Al menos para mí no es fácil. Estamos en este momento en la calle Agustinas con Morandé. La calle que ven al lado del palacio Morandé y enfrente mío Agustinas. Bueno, se podría decir que este video es una especie de test. Primer video relatado y el cual probablemente va a definir si lo sigo haciendo o no, si resulta o si continúo con los videos silenciosos. Y también, bueno, era la oportunidad de poder comentarle de qué trataba el canal, cuál era el espíritu al menos hasta ahora, porque yo no me cierro al cambio, a la evolución. Y nada, si el canal termina haciendo otra cosa, bienvenido sea. No hay nada peor que aferrarse y permanecer estático. Así que vamos a ver dónde terminamos. Estamos retomando en este momento el paseo de huérfanos. También, por cierto, espero que el audio vaya bien. Estoy no con los micrófonos habituales, sino que un micrófono lavalier para poder grabar mejor la voz. Espero que esté resultando. Y bueno, si no, tendré que probar otro método. Bueno, dije que íbamos a retomar el paseo de huérfanos, pero la verdad, como hoy es día domingo, no sé si les había comentado, hoy es día domingo, está bastante cerrado el comercio, hay pocos lugares abiertos, por lo tanto no parece ser el mejor lugar para caminar en este momento, así que vamos un poquito más adelante. Vamos al sector del Museo de Arte Precolombino. Y aquí, bueno, vamos a entrar brevemente. Estamos en un centro comercial en este momento, se llama Paseo M, creo. No, Mall Espacio M. Como día domingo hay varios lugares cerrados, la verdad.
Y bueno, si se fijan, acá hay otro edificio antiguo bueno, no sé si se puede ver, pero hay vallas papales alrededor y hay muchas personas ingresando porque hoy es un día donde los museos están abiertos para todo el público, creo que son gratuitos, sí. Es un día al mes aquí en Santiago, donde los museos se abren completamente al público de manera gratuita. Por eso hay harta gente visitando lugares históricos. Y bueno, hablando de lugares históricos, enfrente mío el Palacio de Tribunales de Justicia, con una estatua de Don Manuel Montt y Antonio Varas. Como se podrán imaginar, aquí en Santiago Centro está llenísimo de lugares históricos. Así que hay harto que contar. Yo obviamente no soy un experto, no soy guía turístico, la verdad soy solo un aficionado. Así que solo puedo darle un pincelazo del lugar. Bueno, pudieron ver que había alguien como guía contándoles un poco más de historia del lugar. Y aquí el ex Congreso, donde en este momento se está llevando a cabo la redacción de la nueva Constitución de Chile, según lo acordó democráticamente el pueblo de Chile. Probablemente a algún español que vea esto le va a causar bastante curiosidad. Pero bueno, así se llama nuestra casa de juegos. La lotería local de Chile. Y como les había comentado hace unos minutos, el Museo Chileno de Arte Precolombino, que es bastante interesante, es muy bonito, pero no tengo claro si es posible grabar aquí en Chile en los museos. Creo que algunos lo permiten y otros no. No estoy seguro si este museo lo permitirá. Voy a investigar para ver si existe algún museo que pueda grabar en el futuro y poder hacer un video ahí. Bueno, este lugar muchos quizás lo recuerdan. Estamos en el paseo de la calle Bandera, que inicialmente era una calle de tránsito vehicular y que de un momento a otro, bueno, y creo que fue porque en algún momento con la pandemia hubo menos movimiento. La verdad que no sé realmente la historia porque se decidió transformar en un paseo peatonal, pero bastantes personas, si no la mayoría, lo ha agradecido, le ha dado vida a esta calle y ha generado un espacio donde las personas pueden, como pueden ver, bailar. También, bueno, hay algo de comercio, personas vendiendo artesanía más al frente, o sea, más adelante. Y eso, bueno, tengo que tener problemas de copyright, así que es probable que escuchen un silencio en este momento para que no tenga problemas con el copyright de YouTube.
bueno, entretenido tener la posibilidad para quienes les gusta bailar, tener un espacio, no sé, donde puedan hacerlo. Y estos grupos yo creo que son bien random, no sé si son grupos establecidos o son solo personas que se ponen de acuerdo. La verdad que los conozco, pero donde vivía anteriormente siempre se reunía un grupo de baile fuera de mi departamento. Aquí tenemos algunos chicos haciendo skate. Así que bueno, todos estos espacios son bien... Y bueno, otra de las cosas que quería comentar es más bien una disyuntiva que tengo bastante grande, y es el idioma. Porque el canal lo pensé en un inicio eh, 100% en inglés para poder obtener la mayor cantidad de audiencia posible, y también porque quería mostrarle Santiago a las personas que no necesariamente viven aquí, sino que viven afuera, quizás lejos, en otro lugar donde no se habla español. Y actualmente el idioma de internet pareciera ser el inglés, así que era la intención generar contenido en inglés. Y claro, que es fácil generar contenido en inglés cuando solo se graba y no se habla, pero bueno, viendo la realidad y las estadísticas que indican YouTube, la mayor cantidad de personas que ve este canal son personas que viven en Chile. Así que nada, me parece que el español era el idioma más apropiado. Ups, casi me caigo. Bueno, también complementando lo que les decía del idioma, no me siento cómodo con el inglés. Si bien puedo comunicarme, hablarlo, siento que en una situación tan, no sé, tan nueva como caminar y hablar con una cámara en la ciudad, me iba a sentir aún más complicado. Así que también para poder expresar mejor mis ideas, lo que pienso, nada, mi lengua materna es la mejor para ello. En la esquina pueden ver la bolsa de comercio. También un edificio que ya anteriormente vieron, si es que vieron el video, obviamente. Y este es un pequeño centro comercial. La verdad, nunca he venido a este lugar si no es a comer, porque es bastante útil y, no sé, barato. Bueno, están todas las tiendas de comida rápida, chatarra, comida que hace muy mal, pero que es barata. Y cuando trabajas en el centro, este es uno de los lugares que sueles recurrir para comer a la hora de almuerzo. Y aprovechando que la calle está cerrada, vamos a irnos por el medio de la calle.
nuevamente retomando la Plaza de la Constitución. Ahora por la calle Agustines. También una calle muy clásica de la ciudad. Y bueno, llegando a La Moneda, es tiempo de despedirnos. Espero que hayan disfrutado caminar conmigo. Mis disculpas si la calidad del video no es la mejor, sobre todo el audio. Estoy grabando por primera vez la voz, así que vamos a ver en postproducción si se puede hacer algo o si no es necesario. Pero eso, bienvenidos. Espero que puedan compartir este video si les parece interesante, si les gusta. Pueden siempre darle un like, eso me ayuda bastante a luchar con el algoritmo. Y ¿por qué no suscribirse? Para que estén siempre notificados del nuevo contenido que se vaya subiendo a este canal. Y sobre todo porque la estadística dice que más del 90% que ve los videos de este canal no está suscrita. Así que por favor, si continúan viendo mis videos o si lo hacen habitualmente, no duden en suscribirse. Eso, nos vemos en una próxima oportunidad.